Sí, 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 entiendo, amigo, pero tiene una orden y una secuencia y no cambia, pues. ¿Ah? Mm, mantener. ¿Viste? No, 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 no es OBS, somos nosotros. Vosotros. Mari Mari Compuche, bienvenidos. Estamos empezando las transmisiones. Ahí estoy Mari, borrando la. hombre, al carne. Sí, estoy eh, Se está sí, pasado. perfecto. ¿Cómo se escucha? Si hay alguien, aquí tenemos alguna persona. A ver, Conectada. sí. 5 usuarios en espera, dice. Y pronto ya llegarán más. Y hay una persona que ya nos manda su saludo. La Daniel Lunita Pavés. Mm. Perfecto. Ya nuestro Peñi Claudio Paz Torres desde Puerto Montt nos dice que se escucha perfecto. Bien, eso es lo importante. Sí, Hay buena conectividad, ¿cierto? sí, Para partimos un poder. poquito antes justamente para verificar que todo esto saliera bien y vamos a esperar un poquito más, algunas personas más, ya hay 10 usuarios eh, y partimos a las 19 horas como estábamos comprometidos. Bueno, a medida que vayan ingresando, por favor, envíen nuestros saludos para que nosotros los podamos saludar Así es, Feleima ahí. y de dónde son también para poder que tengamos la información de las personas desde qué parte nos están viendo. Una breve presentación, ¿cierto? Para Correcto. poder conocerse un poquito a la Sí. distancia. A lo mapuche. Mm. Quedan 2 minutos, ¿cierto? Aproximadamente. Sí, faltan 2 minutos Para poder. para que podamos empezar. Tenemos ahí, la verdad, ¿cierto? 7. Ya están llegando nuestros alumnos. Ya están ingresando. El Peña Enrique Rodríguez desde Angol, Guarameu, Ya. dice. Sí. Nos manda, Los Panguareachi. ya se está uniendo. Ya tenemos 13 personas que están viéndonos. Y falta un minuto para que comencemos Avancemos, con los ¿cierto? saludos y con la Mm. formalidad. Ya, mientras el resto se empieza a conectar, ¿cierto? Exactamente. Para poder seguir avanzando. Ya están ingresando. Tenemos 14 usuarios. Ya, pero sí, ¿cierto? eh, Son a las 7. Sí. a las 7. Ya. Bueno, en respeto a todos los que son puntuales, bueno, y Mm. después las otras personas se van acomodando, Sumando, se ¿cierto? van sumando. Ujú. Vamos a iniciar este webinar. Había tenido un retraso de una semana, básicamente porque Por pequeño inconveniente, por ¿cierto? enfermedad de salud, Claro. pero volveremos y vamos a tratar de continuar con estos webinars con cierta periodicidad. Eh, Vamos a partir con nuestras presentaciones. Eh, Bueno, mi nombre es César Faúndez, soy el coordinador del proyecto de talleres de Mapudungun, Mm. soy antropólogo y lingüista y básicamente hago aquí en la parte técnica,
para que podamos hacer estas transmisiones y las personas que son, y en este caso hoy día nos acompaña el profesor, bueno, se va a presentar más, el profesor de Educación Intercultural Bilingüe y uno de nuestros profesores de los talleres de Mapuzungún. También muchos de ustedes seguramente lo conocen también o lo han visto en los videos de las plataformas porque él es nuestra cara visible junto con otro grupo de profesores. Y lo que queremos hacer hoy día es tratar de dar una pequeña introducción, no es en un poco sobre el tema de la ceremonia en el mundo mapuche, que hablamos como celebración mapuche. Vamos a saludar antes de que se presente a que don Luis Liempi de Concepción, Liliana Stay del Liceo Politécnico Marga Marga de Quilpué, puede ser colega profesora. Bien. Margarita Cacoy desde Valparaíso, ella siempre nos acompaña, es muy asidua, siempre nos viene acompañando y es muy activa. Y envíenos sus saludos para que nosotros podamos eso, y una vez que partamos ustedes pueden hacer preguntas, consultas, como es la dinámica que hemos Claro, tenido. respecto al tema que vamos a exponer, ¿cierto? El tema que vamos a Para que exponer. vayamos intercambiando el chat, el diálogo, ¿cierto? Vayan publicando preguntas, Ramtun, y también, ¿cierto?, ir avanzando en este contenido que es el Guillatún, ¿ya? Sí. Si quieres presentarte tú mismo. Bueno, sí. Marimar Compuche, Pupeñi, Pulamien, Compuche, Ayikutnelu, Tahachi Sungu, Seifa Chanta, Amule Afin, Tahachi Sungu, Tahachi Ngacham, Tahachi Rakizwam, Pei, Conley, Inchintañi Mapuchengen. Unelo Moka, Femi Chilimai, Confichi Pupeñi, Pulamien, Cheu Mapu, Chem Lof, Chem Warrior Molea Fui, Welu Comin Chinga, Tahachi Muluma Pungi, Feichio Inita, Tahachi Trokin Mapu, Feipiain, Feincheta Kimel Tuchefengen, Rodrigo Córdoba Tañoy, Chilcato Ken Feichi Universidad Católica Meu, Tahachi Temuco, Temuntuco Guardia Meu, Fei Chilcato Ken. Bueno, mi nombre es Rodrigo Córdoba, ¿cierto? Docente de básica intercultural, ¿cierto? Ahí estudié en la Universidad Católica de Temuco, ¿cierto? Pero en este caso vamos a trabajar y abordar, ¿cierto?, los contenidos que están, ¿cierto?, relacionados directamente con el Guillatún, ¿ya? Sus elementos, sus principales factores que la componen, ¿cierto? Las actividades que se relacionan, los tipos de tucutuwen o vestimenta, ¿cierto?, tanto de hombre como mujer, ¿cierto?, niños, niñas, que se utiliza mediante estas diversas ceremonias, ¿ya? Sabiendo que en diferentes territorios también se realizan diferentes tipos de Guillatún, pero hoy día vamos a sociabilizarla, ¿cierto?, en los Guillatún que se realiza esta zona de la parte Huenteche, ¿cierto?, exclusivamente, la parte Temuco, Lautaro, ¿cierto?, Ciudad de Vilcún, entre otros, pero también, ¿cierto?, vamos a abordar y también, ¿cierto?, realizar pequeñas comparaciones con algunas regiones, ¿cierto?, como también algunos lugares que, respetando los 4 puntos cardinales, ¿cierto?, como tenemos los Peñi y la Mina de las Quenche, Nauche, Peñi y la Mina Huiliche, y también están las partes Cuenteche, ¿cierto?, entre otros. ¿Peleimai? ¿Así es, César? Así es, ley. ¿No? Saludamos a Roxana Enríquez, que nos ve desde Villa Alemana, también Edith Camaño, desde Purranque, y el Peñi Brian Romero, que no sabemos de dónde es, pero ahí ojalá que nos pueda escribir más adelante de dónde nos está viendo. Claro. Partamos entonces con la presentación. La diapositiva, Y ¿cierto? a medida que van viendo ustedes, por favor, no duden en preguntar y ver cualquier consulta que tengan referente al tema. Entonces, César, tú vas comentando, ¿cierto? Y vamos a responder, ¿cierto?, a cada pregunta que se realice en el momento, ¿ya? Ahí estamos. Bueno, como lo menciona el título, ¿cierto? Ahí tenemos el contenido netamente que está basada en Guillatún, ¿ya? Tenemos ahí Feipili, Chem Sumu, Ni Conken, Guillatún Sumumeo, ¿cierto? Tenemos ahí la relevancia y características principales de Guillatún. ¿Algún lefe, Gabriel? Danielo. Danielu.
Cañelo. Caquiñe. Siguiente. Sí, siguiente. Sí, sí. Sí, Cañelo. Mm. Está un Por- poquito. hay un desfase siempre Por segundo. por segundos para la Claro. conexión de YouTube. Entonces, Ya. Sí. Ahí saludamos tenemos. a don Víctor Antillanca, aprovechamos de Auca Lafken Mapumeu. Ya. Tenemos ahí entonces, ¿cierto? Algunas preguntas que están realizadas en Mapuzungún. Por ejemplo, Chemamta Niyatun Feipili. Está en Mapuzungún. ¿Cuál es el significado en Niyatun? ¿Cierto? Tenemos Pu. Chem Pefalngei Niyatun Meu. ¿Ya? Pregunta número 3. Tenemos ahí entonces Chumiechi Niyatui Kitache. ¿Ya? Principales factores, elementos que se ocupan, ¿cierto? Mediante esta ceremonia llamada Niyatun. Número 4. Meli. ¿Cierto? Chem sumu con kei tatachi sumu millaton sumu meu, ¿cierto? ¿Cuál es el principal objetivo, cierto? Lo que se pretende abordar mediante esta ceremonia llamada millatun, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar a responder las preguntas, ¿cierto? Mm. Mediante estos contenidos que van a ir apareciendo ahora. Ya. Algunos esquemas, por ejemplo. Ya. Ya. En primer lugar, entonces, Huenelomeo, Pupeñi, Pulamien y Echipuchia y Quetorelu. Tenemos aquí, ¿cierto? Esa imagen que ustedes pueden ver. Esa imagen la pueden, ¿cierto? Las personas que han participado. Quizá de repente, ¿cierto? Las personas las han invitado en algunas regiones, en algunos lugares, ¿cierto? Más al norte, zona central o más al sur del país de Chile, en el Mulumapu, ¿cierto? Podemos encontrar esta imagen y enseguida la podemos acordarnos, ¿cierto? Y poder analizar ese acento en esa imagen. Podemos ahí ver, por ejemplo, cómo la gente está organizada, por ejemplo. Niños, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Las posiciones que tienen, ¿cierto? De derecha a izquierda, por ejemplo. Además, ¿cierto? Tenemos ahí las personas, veíamos un folle, ¿cierto? Un canelo, que en algunos casos también, en miniaturas más grandes, ¿cierto? Podemos ver los Che Mamuel, ¿ya? Que son, los Che Mamuel son en representación del hombre y de la mujer, ¿cierto? Manteniendo el equilibrio, pero siempre hecho, ¿cierto? De madera, ¿ya? Madera antigua, por ejemplo, todas las plantas nativas, empezando por el guaye, empezando por el coyam, ¿ya? Entre otros. También se puede definir, ¿cierto? Desde el español, la palabra guillatún o el concepto guillatún, ¿cierto? Como una ceremonia, ¿ya? En el cual las personas pueden agradecer, como también pedir, ¿cierto? A los creadores de los seres humanos y a las personas o a los seres espirituales que dominan, controlan al ser humano, como también el planeta y el universo completo. Eh, Esa es las principales características o la definición o asimilación que se puede hacer un poco más, ¿cierto?, al español. ¿Ya? Eh, ¿Cómo le fue? También, ¿cierto? Ahí tenemos algunas banderas que se puede seguir o la pueden estar viendo, ¿cierto? La bandera de color azul con blanca, que son las más que se conocen, ¿cierto? En esta zona, por ejemplo, la zona de Temuco, la zona de Lautaro, ¿cierto? Y eso también va variando el color de la bandera. Si nos encontramos, ¿cierto? En la zona con los Peñas y las Mianes que son del Pehuen Mapu, ¿cierto? De la cordillera, podemos encontrar la bandera que no necesariamente es de color azul con blanco, sino que está el color azul, blanco, más amarillo y verde. ¿Te fijas la Sí. diferencia? Pero eso fluye generalmente, ¿cierto? Por que las personas tienen su propio espacio, ¿ya? Existen diferentes territorios que, gracias a la vegetación, gracias a las plantas nativas, gracias a los esteros, ¿cierto? eh, Tienen algunas pequeñas diferencias, ¿cierto? Pero siempre sigue teniendo el mismo objetivo, es decir, la misma finalidad. Si nos encontramos, ¿cierto? Con los peñis y las mienes, las quenches, ¿ya? Que son y pertenecen a la parte de las costas, ¿cierto? A lo largo de todo el país Mulumapu, Chile. También nos vamos a encontrar, ¿cierto? Con pequeñas variantes de colores, por ejemplo, ¿cierto? Pero siempre también con la misma finalidad. Si lo vamos más al sur,
con los peñi y huilliche, ¿cierto? También vamos a tener pequeñas variaciones, pero solamente en colores, ¿ya? Y recordando también que esa bandera, llamada Huenufoye, ¿cierto? Que es una bandera más común que se utiliza en ceremonias más abiertas, podemos decir, ¿cierto? Ceremonias más generales, va a depender siempre de los colores y esos colores siempre van a representar, ¿cierto? El color de la tierra, del cielo, características de relieve generalmente de la tierra o también del sol, ¿ya? Eso también es bueno tenerlo y considerarlo, ¿cierto? Además, ¿cierto? Mediante esta ceremonia se pueden destacar ahí, ¿cierto? Principales factores o elementos que ayudan a componer, ¿cierto? Mediante esta actividad ceremonial del Guillatún. Tenemos ahí el primer ejemplo, César, de la color verde, por ejemplo, El aún. el Ahuen, ¿ya? ¿Qué quiere decir el Ahuen? En este caso son cuando los jinetes, ¿cierto? Las personas se suben a su caballo, esto puede ser niños, jóvenes, incluso adultos, ¿cierto? O algunos ancianos, pasan, ¿cierto? Alrededor del Chemamey, alrededor del centro, ¿cierto? De donde se está realizando esta ceremonia, ¿ya? Otro elemento tenemos en segundo lugar, Puel Chagulnurum. ¿ya? Como lo dice aquí el compañero, ¿cierto? Tenemos el Puel Purún, ¿ya? ¿Por qué Puel Purún o su significado? Significa, ¿cierto? El Purún. No hay una asimilación o una traducción muy directa al español, ya que de repente se le puede decir la danza o el baile del avestruz, ¿cierto? Que no está tan asimilado, sino que todavía estamos ahí buscando una palabra que más se asimile al español, ¿cierto? Que es un purún que viene directamente de Puelmapu, es decir, de la parte límite de Argentina, ¿cierto? En donde podemos encontrar el avestruz, ¿cierto? Que se introdujo en estos lugares y posterior a eso, ¿cierto? Se desarrollan, ¿cierto? Ceremonias en base, ¿cierto? Y para que acompañar, ¿cierto? Y nombrar esa ave que generalmente, ¿cierto? Ayuda a acompañar como un principal elemento de las ceremonias. Pero también tener en claro que en otros sectores, por ejemplo, la parte de la novena región, o quizás más al sur en algunas partes, ¿cierto? Está el Chegel Purún, ¿ya? Chegel Purún. Chimamta Chegel Purún, ¿cierto? El Chegel Purún tiene que ver básicamente con el ave que lo conocemos como el treile o también como el queltehue, ¿cierto? Así es. Entonces, de esa manera se sigue aquí los movimientos, ¿cierto? Los pasos, la forma de observar, ¿cierto? Para las personas que realizan el Trail Purun. ¿Quién puede realizar el Trail Purun? Lo pueden realizar niños, lo pueden realizar adultos y personas también, algunos ancianitos, ¿cierto? Algunos fechequeche que han tenido, ¿cierto? Esa posibilidad o poseen esa habilidad para poder participar en estas ceremonias que son a nivel masivo, ¿ya? Donde pueden participar 1000 hasta 2000 personas, ¿cierto? Al mismo tiempo, ¿ya? El tercer factor, César, Está el Muñel. el Muñel. Muñel. Ah, ya. Está el Mañel, ¿ya? Ah, es una Mañel. Chimamta Mañel. Aquí, básicamente traducido al español, el Mañel sería las personas invitadas para ayudar a acompañar en ese día, ¿cierto? Que se está ejecutando o realizando el Niyatún, ¿ya? Para Ya. acompañar. Esa persona también puede aportar, ¿cierto? Como tocar los instrumentos musicales mapuche, ¿cierto? Como la pefeica, chuchuca, ¿cierto? El tema es acompañar a las personas que están Pero, participando ¿de las mismas familias que participan del Niñatún o puede independiente. ser de otra Buena comunidad? pregunta, Cameron, ¿cierto? Mm, Esas personas invitadas no necesariamente que sea familiar o que sea de ese perteneciente a ese sector territorial, sino que puede ser personas que vienen de otros territorios, ¿cierto? Como Peñilasquenche, pueden ser los Peñipehuenche, o pueden ser personas, ¿cierto? Que vienen muy lejos de estos territorios, ¿ya? muy bien. Cuarto factor o elemento, Que ya hablamos un poquito, el buen Ufoyé. ¿ya? Nuevamente vamos a describirla un poco, ¿cierto? El Guanafoyé se le conoce básicamente como la bandera generalmente que se usa en lugares abiertos, ¿ya? En este caso cuando en Iñatún, hablamos de Iñatún, pueden ingresar personas que están invitadas, ¿cierto? Ahí es un tema, un chabún es una ceremonia más abierta para poder participar, para poder colaborar, ¿cierto? Para poder también, ¿cierto? Escuchar,
o conocer para las personas que no han participado, ¿cierto? De qué se trata, de qué consiste, ¿cierto? Especialmente con los pechiqueches, que son niños y niñas, ¿cierto? Que están aptos y también, ¿cierto? Ideales para que puedan escuchar, conocer, ¿cierto? En el terreno de qué se trata el guillatún, ¿cierto? Y ¿Ya? cómo o de qué manera se realiza, ¿ya? También cabe destacar o señalar que los buenofoyes también van variando, dijimos, a nivel territorial, ¿ya? Esto se designa por territorio, dijimos. Las variantes pueden ser la cordillera, pueden ser el Asquier, que es el mar, o pueden ser los relieves, los cerros, ¿cierto? Que en diferentes lugares se manifiestan de diferentes maneras. Ya. Entonces, por eso los colores van cambiando. Podemos tener color azul, blanco, le podemos sumar más amarillo o incluso el color verde, ¿ya? Sí, invitamos a las personas que nos están acompañando, si tienen cualquier duda, envíen sus preguntas y les vamos preguntando a Rodrigo inmediatamente, por Claro, ejemplo, lo ideal es para que tengamos más, intercambiar diálogos, preguntas, exactamente. ¿cierto? En Por este respectivo ejemplo, momento. yo tengo una pregunta. Ya, a ver, se Eh, pregunta. eh, ¿quiénes llevan el buen folle? En este caso, recordemos que todos los roles son roles importantes que realizan cada persona. Es decir, no es llegar y escoger una persona común para que pueda tomar ese buen folio o esa bandera, Ya, empezando por eso. ya, Como también esa persona no se puede autodeclarar, ¿cierto? Es decir, que yo tengo que hacer esas cosas o esas actividades, sino que las mismas personas, ¿cierto? Que lo conocen desde tiempo, años, podemos decir, ya. asignan o designan a esa persona, ¿cierto? Para que pueda cumplir ese rol protagónico en ese respectivo momento, ¿ya? Ya, Ahora, esta persona puede ser una persona joven, adulto o una persona anciana, ya. ¿ya? ¿Y ese buen folle se coloca al principio del niñatún? ¿O hay una, cómo funciona En este caso, cada sector territorial, ¿cierto? Sabemos que en ese Guillatún participan, pueden ser 4 sectores territoriales o 4 LOF diferentes. Un ya, ejemplo. ya, Entonces, cada persona va con su propio grupo, ¿ya? El sector número uno, el LOF número uno, ¿cierto? Lleva sus propias personas, tiene que llevar sus propias representantes en este caso. ya, Sus propias personas que tocan su instrumento, tocan su cultrún, tocan su pefilca, entre otros. Y así sucesivamente con los demás LOF, ¿cierto? ya. Entonces siempre en cada loft o en esas personas que representan llevan su propia bandera, ¿cierto? Y generalmente se juntan en el centro, ahí ya cuando ya comienza el nivel más masivo y es el momento en el cual todas las personas tienen que acompañarse, ¿ya? Y Ya. ahí nos juntamos o se pueden juntar todas las personas. Feliz. Después tenemos el Kuni. Keni, Chimamta Keni. Chimamta Kuni. Keni básicamente se le conoce, ¿cierto? Como traducida más al español se le puede conocer como una ramada, ¿cierto? Una Ya, ramada que está hecha con ramas, ¿cierto? Es solamente el objetivo que tiene la ramada o el Keni es poder descansar, ¿cierto? Las personas que están invitadas, es decir, que no le caiga el sol tan directamente ya. o la lluvia en el caso de viento. Es para que se sienta más En cómodo, el, ¿cierto? son las Como ramas, invitado, son las como, ramas. como Mañel, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y cómo se distribuyen los Kuni en el niñatún? ¿Quién decide o las mismas familias van colocando sus Kuni de un cierto orden? Sí, en este caso, como todas las generaciones se van repitiendo, ¿cierto? Van abordando este mismo tema. Todos los participantes, en este caso, de los Guillatún, esos son los encargados de realizar el CRENI, de organizarse el día antes para ¿Ya? poder dejar todo listo, ¿cierto? Y cuando llegue el día principal, llegar y acomodarse, se puede decir, o descansar, Porque ¿verdad? aquí hay personas que no son mapuches, que nunca han estado en un Claro, niñatún, que efectivamente los Kuni se hacen varios días antes, se empiezan a hacer. Porque normalmente 2 días 2 días antes, 3 días antes, antes, sí, ¿cierto? Generalmente para no obstaculizar y no claro, causar inconveniencias. exactamente. Nada más que para eso, ¿cierto? Nuestra también Roxana Enrique pregunta, Ya, la primera pregunta que nos llega, muy a interesante, ver, escuchémosla. es, ¿pueden participar en el Nidatur personas no mapuche? En este caso no se puede, ¿ya? ¿Por qué no se puede? En primer lugar, porque existe un gran protocolo en este caso, ¿cierto? Independiente si las personas son mapuche, ¿ya? Independiente si las personas pertenecen al mismo sector territorial o denominado LOF, ¿cierto? Claro, No es que voy a sacar una obra, ¿cierto? Voy a realizar mi fuego y voy a tener mi invitado y voy a participar. No, no es así. Sino que todas las personas, ¿cierto? Protocolarmente se tiene que designar primero de dónde viene, se tiene que presentar en el LOF, ¿cierto?
para que todos lo conozcan, ¿cierto? Se tiene que hacer notar o destacar, ¿cierto? Años quizás, si las Claro. personas no lo conocen, para poder integrarlo recién, es decir, para que esa persona lo acepte, ¿cierto? Esta cantidad de grupo, Sí. ¿ya? Lo que yo he Mm, visto, a veces las familias que entran a los Niñatún, en claro, los las determinados, personas que son nuevas, ¿cierto? ¿sí? A veces invitan a una persona no mapuche a su CUNY, Claro, eso es eh, correcto. sí, y a veces están un rato, pueden estar ahí y se quedan en el CUNY y nada más que eso, por así decirlo. Claro. Porque el problema no es que vayan o no vayan personas mapuche, en teoría lo que pasa es que hay tantas cosas que tú tienes que saber, tantas... Pero buena pregunta también, sí. Sí, Es que, mira, es que la pregunta como fue muy directa, sí, claro, entonces como la mía Roxana él escribe, sí, también se entendía esa pregunta como ¿puedo participar? Me refiero a nivel masivo, claro. junto a ustedes, o junto a ese Es grupo de complicado, personas. po, Claro, es complicado, claro, y pero lo que se refiere a César ahora que puedo participar en el sentido de que puedo ir a observar, eso, puedo tocar un instrumento musical, claro, sí se puede, claro. porque es un tema más abierto, un tema más general, ¿cierto? Sí. Hay gente que incluso participa en el Purrún, Ahora es dependiente de quién pero invita a la persona y de cómo esa persona tenga la disponibilidad, ¿cierto? De poder participar y también, por supuesto, la motivación. sí, mira, ¿Ya? ya están llegando un montón de preguntas, les Ya. agradecemos, esa Sí. es la idea. Me preguntan por qué, eh, bueno, Liliana está ahí, que es una... aquí vamos a responder todas las preguntas, chicos, no se Claro, preocupen. vamos destacando Pero esta es muy entonces. buena porque Ya. es un error que hay que tener mucho cuidado para las personas que no son mapuche. Pregunta si se pueden sacar fotos o grabar la ceremonia. Por supuesto que no, No, eso no, automáticamente no no. se puede, ni grabaciones, ni nada, Ni nada, nada, celulares, ni ni nada. celular, ni nada, ¿cierto? De hecho, no se puede ingresar con celulares de No, partida y una cámara fotográfica menos. O sea, menos. no te van a dejar ingresar con eso y Y en todo está... caso también hay personas, ¿cierto?, que están controlando la parte de la entrada, ¿cierto?, principales para que Sí, puedan, ¿cierto?, dejar sus pertenencias fuera de ese espacio ceremonial. ¿Ya? exactamente. Hay gente que antes de que entres te va a decir que no entres. O sea, si no eres mapuche, porque las personas mapuches no hacen eso. Pero si eres una persona que es invitada, no te dejan entrar con eso. Pregunta. Pregunta, si ¿es necesario sacrificar corderos y gallinas? ¿Cuál es el significado del sacrificio? Significado básicamente, como la gran mayoría de los pueblos originarios, ¿cierto? Aquí en todos los pueblos originarios de Chile, ¿cierto? Significado principal es básicamente, ¿cierto? Eh, Darle sus propios alimentos, ¿cierto? A los creadores de los animales. Ese es el significado nomás como que si todos esos seres, ¿cierto? Espirituales crearon, ¿cierto? Todos esos animales, inclusive a los seres humanos, eh, es como una muestra bien básica de saludarlo y decir que aquí yo estoy presente, ¿cierto? Y se puede tomar como sacrificio desde el español, Sí, ¿cierto? la palabra sacrificio Claro, no sería muy correcta para este y caso, ahí, ¿cierto? pero es Se una, realiza ese tipo de actividad en este sí, caso. sí. Quizás la palabra en español más cercana podría ser como una ofrenda, Claro, sí, porque se les da lo, claro, pero siempre con un nivel de saludo, así más que nada, sí, de un saludar respeto, respetuosamente, exactamente. protocolarmente, ¿cierto? Ahora, ¿es cualquier cordero, cualquier gallina? Sí, en este caso puede ser, ¿cierto? Cualquier ave o cualquier eh, oficia en este caso, ¿cierto? Que Sí. son los corderos o ovejas ¿No hay inclusive. alguna característica especial No, no. Ya, Ningún- sí. Pero cuando se hace, bueno, no vamos a entrar más en detalle, después Claro. lo vamos a ver. Y una última pregunta que tenemos Ya, a ver. es el tema de los peldaños de los rehues. ¿Por qué tienen 4, 6, 8 peldaños y qué significan los peldaños en el Ya, en rehue? primer lugar aquí hay que tener en claro que en las ceremonias que estamos trabajando hoy día llamada Guillatón, Mm, no se utilizan rehues, sino que la gente se confunde de repente, son designados Che Mamey, ¿ya? sí, Y los Che Mamey no es necesariamente que tienen peldaños, sino que son solamente figuras que representa el hombre y representa a la mujer para mantener cierto el equilibrio. En este caso tienen brazos, tienen piernas, ¿cierto? Y tienen cabeza, por supuesto, ¿ya? sí. Y de repente se le confunde que es un rehue y generalmente no es un rehue. Los rehues ya son parte más personales, ¿cierto? Y son otro tipo de ceremonia. Sí, generalmente están más asociados a la machi, los Exactamente, rehues con peldaños. Sí, exactamente, están sí. más asociados a la machi. Mientras que este tema es el Guillatún, el tema más general, Exactamente. es una ceremonia general. Así es. Continuamos con el
eh, Lukutukei Tache. Ya tenemos ahí cierto otro elemento, otra actividad que se realiza dentro de esta misma ceremonia, Lukutun Sumo, ¿ya? Aquí tenemos cuando llega el momento, ¿cierto? En que todas las personas se juntan, hombres, mujeres, ¿cierto? Niños, setaqueche, ancianos, ¿cierto? Ancianitas, para poder, ¿cierto? Llegar al momento de poder saludar en primer lugar, ¿cierto? A los creadores, en este caso de todo, de los seres humanos, del planeta Tierra, de todo el Guayón Tumapu, que es el universo completo, ¿cierto? Mm. Como también dijimos anteriormente, que tiene la finalidad o el objetivo de agradecer en este caso, ¿cierto? Independientemente de todas las cosas que están ocurriendo, ¿cierto? Por ejemplo, las enfermedades, los fenómenos naturales, ¿cierto? Que están ocurriendo en otros países, por ejemplo, las grandes lluvias, los terremotos, ¿cierto? Entonces, para poder, ¿cierto? Agradecer de que aún, ¿cierto? Por estos lados están presentes, pero sin embargo todavía no han llegado hasta acá así en grandes cantidades o con gran fuerza, ¿cierto? Como también De la ley. finalidad también es poder pedir, ¿cierto? También para obtener una buena cosecha, ¿cierto? En el momento de sembrado, por ejemplo, ¿cierto? Así es. La salud en este caso, para mantener el equilibrio en general, por las sequías, por las lluvias, ¿cierto? Son temas mucho más abiertos y mucho más generales, como lo mencionaba anteriormente. Después tenemos el Yeji-pun. Ya Yeji-pun. tenemos otro elemento importante, ¿cierto? Que es el Yelipun. El Yelipun tiene que ver ya con la parte de la rogativa misma, en el mismo momento, ¿cierto? De cómo la gente tiene que ubicarse, ¿cierto? Bueno, esto es a nivel territorial, en todo caso, que las posiciones, ¿cierto? Cómo van a realizar el momento en Illatún, si van a estar mirando hacia Puelmapu, hacia el este, o van a estar mirando hacia el mar, Claro. O sea, la o salida puede del ser al sol. norte, o Sí. puede ser al sur, ¿cierto? Eso ya es una pequeña variable y que todas las personas que habitan en ese espacio la conocen y son los encargados precisamente de poner orden o poner normas, ¿cierto? Para que se respeten ese día, ¿ya? De ley. Ya tenemos también, Y tenemos los Chemamul. Esto es como lo que te decía antes, pues, la claro, diferencia entre Chemamul y Rewe. tenemos aquí los chimamoy, que básicamente por tema de confusión también, las personas, ¿cierto? Tenían llamarlo como rewe, ¿ya? Precisamente hace poco, o también habían personas que ya tenían el dominio, ¿cierto? De contenido más asimilado como lo realizaban anteriormente, ¿cierto? Y finalmente le dieron el nombre que era el más adecuado y el más correcto, como también por el diseño misma de la figura, ya que ya no es un rewe, dijimos, sino que netamente es la representación de un hombre y de una mujer como seres humanos que habitan en este Nagmapu, en este subsuelo, en esta tierra, juntos con los seres, ¿cierto?, que cohabitamos, ¿ya? Así es. Entonces ahí dejamos de lado ya la palabra rewe, ¿cierto? Porque ahí estamos hablando de esos rewes, son los escalones, ya que, como preguntaba la mía, Sí, ¿cierto? claro. Ella habla de que muchos Rewes tienen 7 peldaños. Por ejemplo, la mien María Inés Mellico, que siempre nos acompaña. ¿Ya? eh, sí, muchos Rewes tienen 7 peldaños por los 7 niveles del Claro, Buen o Mapu. pueden tener más o pueden tener menos también. Sí, sí, Pero eso ya estamos hablando de características ya de personas, sí, que son más personales, ¿cierto? Como lo acaba de mencionar aquí también César, sí, ¿cierto? sí. Tiene que ver más con... 7 es común, o sea, yo he visto muchos con 7, pero tampoco, también he visto con menos. Depende un poco también quizás de la marcha en su momento, que Claro, sí, sí depende de todo, de características, ¿cierto? Generales, así de sí, cada, de las personas. sí. Hay- Bueno, antes hay una pregunta muy buena de nuestro ¿Ya? Peñi Brian Romero, nos Dice. pregunta, ¿qué diferencia hay entre un Niyatun y un Camaricún? Claro, buena pregunta que también, ¿cierto? Lo íbamos a trabajar mientras avanzaba en la diapositiva. Sí, Pero me voy a adelantar ahora. ya, En Guillatún dijimos que los Guillatún generalmente, todo tipo de Guillatún que se realizan en diferentes fechas, como esta, por ejemplo, la fecha de diciembre, enero incluso, ¿cierto? A más tardar en algunos sectores. La finalidad, ¿cierto? Es pedir en este caso para poder levantar una buena cosecha. sí. Todo tipo de sembrado, todo tipo de animales, ¿cierto? Como también tienen cría, ¿cierto? En estas fechas. Entonces lo ideal es que nazcan bien, ¿cierto? Que haya buena cosecha. De eso se trata. Ese es el Niyatun. Ese es el Guillatún, ¿ya? Y el Y Camaricún, tenemos otro Guillatún, pero recibe el nombre de Camary Coon, como lo acaba de mencionar Penny Bryan. ¿Cómo se llama? Penny Brian Bryan Romero, Romero, ¿ya?
Pero aquí hay una pequeña variable, ¿ya? Mediante el camaricún, ¿cierto? Cuando utilizamos esa palabra, solamente esos camaricuns o guiñatún se pueden realizar en las fechas de a fines de abril, por ejemplo, Sí, en la fecha de marzo, ¿ya? ¿Qué finalidad tiene? Solamente la finalidad es agradecer por todo lo que se cosechó o por todo lo que se obtuvo, ¿cierto? Y sí. tenemos dos significados diferentes. Uno de pedir y el camaricún que es de agradecer, ¿ya? Ahí estaría respondida la pregunta de el Sí. Peñi Brian. La siguiente. Sí. Bueno, aquí la mía Marcela Villagual nos pregunta cómo se hace el nieto. Para allá vamos Sí, vamos avanzando, ¿cierto? avanzando y ahí vamos a responder las preguntas. ¿Cómo se hace? Se refiere a cómo se Claro, realiza en sí, exactamente, general. los pasos y todo. Ah, ya, desde el inicio hasta el final, me Sí, imagino. más o menos. Eh, lo siguiente. Ya, generalmente entonces tenemos aquí los guillatún, La ¿cierto? siguiente. Está Ah, bien. Tenemos los guillatún, ¿cierto? El cual para responder ah, y le vamos a profundizar, por supuesto, un poco más. sí, Pero el guillatún generalmente, ¿cierto? Se realiza, ¿cierto? Una cantidad de años. Eso es impredecible, ya que no depende de las propias personas que van a proponer esas fechas, sino que quizás va a pasar algo malo, va a pasar algo bueno, quizás es dependiente de la sí, naturaleza. Esa es la que guía en cuántos años se va a realizar, a qué fecha, ¿cierto? sí, Ahora, si se está respetando cada 3 años, cada 2 años, cada un año, es porque simplemente las personas están colocando en orden unas ciertas normas, ¿cierto? sí. Pero eso se puede adelantar o se puede atrasar, ¿ya? Claro, respondiendo también a la pregunta de la miel, ¿cierto? En este caso, en primer lugar, se juntan gran cantidad de personas pertenecientes a diferentes lots, ¿cierto? El cual se designa un lonco por cada sector, ¿ya? Es decir, que en un Idatún puede haber 4 loncos, por ejemplo, ¿ya? Y esos loncos son lo que representan, ¿ya? Al momento de hablar, al momento de conversar o dialogar con también sus propias personas, que los representan a ellos, ¿ya? Entonces ahí se escoge la fecha, se escoge el día, se escoge la forma de cómo van a realizar ese Idatún, qué tipo de instrumento van a ver, ¿cierto? Qué tipo de bandera van a llevar, ¿cierto? Y por qué, fundamentar. Por supuesto, los chahuones se realizan antes, las reuniones se realizan antes para llegar a un consenso y finalmente poder, ¿cierto?, ejecutar el guillatón, ¿ya? ¿Cuánto tiempo antes del niñatún más o menos se empieza a hacer este proceso? ¿Tu experiencia? 6 meses, 5 meses, ¿cierto? Ya se empieza a abordar Sí, de qué manera se varios va, meses antes. claro, varios Mucho. meses antes para poder llegar y escoger finalmente ese día, ¿cierto?, apropiado para poder ejecutarlo, Ya. ¿ya? Eh, Tenemos aquí la presentación también, ¿cierto?, de instrumentos principales que se le dan el sonido, ¿cierto?, en estos chaúnes, ¿ya? Generalmente sabemos que tenemos el culchum, que es el instrumento principal, ¿cierto? ¿Por qué es el instrumento principal? Ya que este instrumento musical, ¿cierto?, el culchum, representa el planeta Tierra, ¿cierto? Tanto la parte del suelo como la parte del universo o el cielo, ¿ya? También es importante, ¿cierto?, el Kultun, ya que representa los 4 puntos cardinales. Obviamente o lógicamente es el equilibrio, ¿cierto? Ser humano, naturaleza, también planeta Tierra. Tenemos también, ¿cierto?, los 4 abuelos paternos y maternos en este caso también, que representa el Kultun, porque sigue siendo la base principal en el cual habitamos, vivimos, se conecta y sobrevive los seres humanos, aves y todo tipo de vidas en el suelo que estamos aquí habitando, ¿ya? Tenemos también cierto, acompañado por supuesto de la truchuca, ¿ya? Que también sabemos que es un instrumento, cierto, un instrumento diseñado a través de colibres, ¿ya? De colibres. Estamos hablando de esa truchuca que pueden ver ustedes en la presentación, esa larga, que aproximadamente mide 3 a 3 metros y medio. Por supuesto, las personas que son encargadas de realizarla son personas también especiales que tienen esa habilidad, ¿cierto? No cualquier persona puede realizar o puede diseñar ese instrumento y no cualquiera puede darle el sonido, ¿ya?
También tenemos el instrumento de la cascahuilla, ¿cierto? La cascahuilla, ese instrumento que veíamos ahí, un círculo, ¿cierto? Con varias esferas. Sabemos que esas esferas hoy en día son de metales, de cobre, de bronce quizás, ¿cierto? Pero la gran pregunta que se van a hacer del por qué ahora es en metal. Sí, claro. Entonces, anteriormente no se utilizaba y no se conocía este material, sino que dependiendo de cada sector territorial, ¿cierto? En este caso, los peñas y las quenchas ¿Ya? lo realizaban, ¿cierto? Con uñas de jaivas, en este caso. Ya, Y la ya. gente que pertenece más a los valles, ¿cierto? La realizaban con uñas de ovejas, en este caso. Ya. Y así puede ir variando. También hay personas, ¿cierto? Que conocen, que participan, ¿cierto? También. Pero una cierta de las principales son estas, las que acabo de nombrar, ¿ya? Tenemos el otro instrumento que es la profélica, que parece de color amarillo, un instrumento de viento también, que también necesita una persona, ¿cierto?, exclusiva para que la pueda diseñar y posteriormente darle su adecuado sonido en el momento, ¿ya? Este instrumento musical, ¿cierto?, está elaborado en base solamente de plantas o árboles nativos, ¿ya? No puede ser con planta exótica ni nada de esas cosas, ¿ya? Más arriba en la parte izquierda de nuestra pantalla, ¿cierto? Podemos ver el cuilcul, que parece de color naranjo, ¿cierto? Que generalmente son cuernos de un cuillín, ¿cierto? Un instrumento de viento que tiene la finalidad, por supuesto, de comunicarse, de centrar reuniones, ¿cierto? En este caso. Y también es un instrumento fundamental, ya que puede arrastrar un radio, ¿cierto? O el sonido hasta de 5 kilómetros o más. Por supuesto, dependiendo del crew, dependiendo del viento, dependiendo de la posición en la cual se encuentra la persona. Si está en un lugar alto o en un lugar bajo, ¿ya? Tenemos ahí el torrompe también, ¿cierto? Que también está hecho en base de materiales que son más sofisticados, Claro. ¿ya? Pero también anteriormente ese mismo torrompe, manteniendo la figura y el diseño, ¿cierto? Se realizaba en base de coligües, ¿cierto? Pequeños sacados de coligües muy delgaditos que también tenían las propias personas que las diseñaban. Ahora los rompe o trompe se usaban en los Niñatún, se usan en la serie. Siempre se han utilizado, Ya, ya, pero ya. solamente estoy dejando en claro de Sí. que por qué se utiliza este material hoy en día y precisamente por qué se desconoce el material que se utilizaba anteriormente, Ya. ¿ya? También tenemos ahí el guazá, ¿ya? Guazá dice en la parte derecha, baja de la pantalla, ¿cierto? Que son las calabazas, ¿ya? Las calabazas generalmente son instrumentos secundarios, ¿cierto? Que ayudan a acompañar al cultrún y a la chuchuca y a las personas que están presentando un tipo de ceremonia, ¿cierto? Entonces de eso se trata todo este instrumento, Perfecto. Mira, aquí Marcela Millagual y Franca Trileo preguntan por la diferencia entre, o hablan del niñatu, ¿ya? no niñatún, del Mm. niñatu, qué es y cómo se hace el niñatu. Hay una... Es que nuevamente aquí hay que dejar en claro que estamos solamente abordando el tema del guillatún. Sí, ¿ah? Si le cambiamos una palabra del guillato, ya estamos hablando de otras cosas. Sí, ¿qué diferencia hay entre el niñatu y el Que niñatu? eso sería ya algo más personal o a nivel territorial o de sector, ¿cierto? ¿Ya? Que no conoce no conoce la otra persona y, y de esa manera, ¿cierto? No se comparte generalmente. Ya, En cambio, en Illatún dijimos que ya hay un tema abierto, un tema más, ceremonia más general, ya. ¿ya? ¿Pero tiene la misma función? ¿Pedir algo? Sí, también yo creo, sí. Ya. Pelé. ¿Ya? La siguiente... Está un poquito por segundos. Sí, Vamos que se puede. ahí está. Ahí va a aparecer. Ya, ellos están viendo ya. Ahí. Y ahí entonces tenemos cierto otro esquema el cual vamos a abordar, ¿cierto? En este momento para poder, ¿cierto? Profundizar un poco más las partes de esta ceremonia llamada Guillatún, ¿ya? Como ahí pueden ver, ¿cierto? En la presentación tenemos Chem, Piñekei, Ochumichi, Amul Ngekenta Guillatún, ¿cierto?
También ahí tenemos ciertos, quizás principales factores, ¿cierto? Que se pueden abordar en estos casos o se pueden incorporar en este chabún, en esta ceremonia, ¿ya? El principal factor, César, de color verde, lado izquierdo, Tenemos el Kawei, ya tenemos el cahuel, ¿cierto? Que son principales, en este caso, cullín, ¿cierto? Animalitos, ¿cierto? Que se ocupan para poder, ¿cierto? Poder representar de mejor manera el guiñatún, ¿ya? Se utiliza generalmente para poder abordar y realizar el agüen, ¿ya? ¿Qué son los agüen? Dijimos, son las vueltas en circunferencia, ¿cierto? Que realizan, en este caso, los peñis, ¿cierto? Para poder girar alrededor del Chemamuel, precisamente en el guiñatún, ¿ya? sí, Segundo lugar tenemos Ufilla, Ufilla. Claro, como lo acaba de presentarle la mía, ¿cierto? En este caso tenemos ese cullín, ¿cierto? También un elemento principal, ¿cierto? Que se utiliza en este caso para poder representar, ¿cierto? Eh, en este caso representa la vida de los animales, en este caso, ¿ya? De los creadores de los animales que ayudan a o acompañan a, en este caso, los che, los seres humanos, aquí en este Nagomap, ¿ya? Tercer lugar, el Mushai o Musai, ya, Mushai, ya, tenemos ahí, ¿cierto? Esta se conoce como una especie de bebida, ¿cierto? El cual está elaborada a base de trigo, todo tipo de maíz, ¿cierto? Que en algunos casos también con los peñi o la miel espehuenche, ¿cierto? Cerca de la cordillera, se le conoce con el nombre de chaví, ¿ya? Chaví. Y algunos estaban haciendo algunas preguntas también, ¿cierto? ¿Qué diferencia existe entre el musai, mudai o chaví? Sigue siendo la misma bebida, sí, ¿ya? Elaborada por diferentes productos como eh, Wa, tenemos uva, ¿cierto? De choclo, a base de quinoa, a Tachilla, base de quechán, ¿cierto? Que es el trigo, y a base también de los nellíu, ¿cierto? Que son los frutos de la araucaria. Pero sigue siendo o sigue teniendo el mismo significado, ¿ya? Solamente que existen variables en este caso de pronunciarla, en este caso como palabra, ¿ya? Chanfei Pilei, Inangachi, en sí, el cuarto lugar. tenemos el Merken, Tenemos ahí el Murke, Merke, Murke, ¿cierto? Que sabemos que son la harina tostada, ¿cierto? Que principalmente también cumple un rol fundamental en este caso para poder realizar en este caso la ceremonia como alimentos, por ejemplo, de lo que se alimenta o también el alimento para sobrevivir, ¿cierto? En este caso los seres humanos, ¿ya? ¿Qué tenemos después, César? Siguiente, al lado derecho, parte verde. bueno, No, ahí lo mismo, pueden agrandar ahí un poco porque un poco. no, O léelo tú más. que tampoco lo puedo ver aquí, Ya. está tan pequeño que no lo puedo ver. Vamos en el elemento factor número 5 entonces. Está Leifil, Leifil, así, no lo podemos leer desde aquí, Gabriel. No, no lo veo. Ah, ahí sí. Ahí sí. Sí. Ahí está. El litrofil quetran. Ya tenemos ahí el nuevo concepto también, ¿cierto? Y factor, el Itrofil Quechan. Aquí cuando nos referimos a eso, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a diferentes territorios, pero esto depende de las cosechas, de los alimentos, ¿cierto? Que tienen y realizan o participan durante el guiñatún, ¿cierto? Cada persona, en este caso puede ser el trigo, puede ser piñones, puede ser el quinoa, ¿cierto? Pueden ser los choclos, entre otros, dependiendo, ¿cierto? Cómo cada persona, cada participante quiera colaborar y ¿Ya? participar en esta ceremonia, ¿ya? Eso significa el electrófil Que, y a él, ¿ya? ya. Y está el One.
El Ilo, Werwan Ilo, ¿ya? Ilo. Aquí también representa la pregunta que realizaba la Lamien anteriormente, ¿cierto? De que utilizamos esa palabra más similar como ofrenda en este caso. Y en Ya, este caso, nuevamente, ¿cierto? El Werwan es, en este caso, poder darle una cocción a esa carne, ¿cierto? Para poder también, en este caso, agradecer y también a saludar, ¿cierto? A las a los creadores del universo, del planeta Tierra y de los seres humanos. Nuevamente, el objetivo, la finalidad que tiene, ¿cierto? Es más para poder saludar, ¿cierto? Y de presentarse, ¿ya? Como seres creados en este caso, que somos los ches, los seres humanos. sí. Mira, me pregunta Brian Romero si el color del caballo importa a la hora de participar en la ceremonia. Eh, es que existe una gran variedad, por ejemplo, se puede catalogar por las filas, ¿cierto? Cómo las personas se posicionan en ese momento. Si algunas personas van adelante, otras personas van a nivel intermedio y otras personas van al final. Las personas que van al nivel intermedio de la fila, ¿ya? O van al final de la fila, que estamos ya hablando de 600 personas de caballo, ¿cierto? Sí, No, no tiene mayor relevancia. El color puede ser negro, blanco, sí. Puede ser cualquier color, de no tiene cualquier color, importancia. ¿cierto? Pero en este caso, las personas que van adelante llevan en sujeto los buenos y la bandera, ¿cierto? Sí, Ese caso sí puede ser, los colores de los caballos pueden ser específicos. En este caso puede ser blanco, pero también depende de los participantes, ¿ya? De los dueños de en Guillatún, con qué finalidad quieren participar o por qué quieren hacerlo, ¿ya? Es decir, son normas más internas que abordan en este caso los dueños, o sea, los participantes mismos de esta ceremonia, ¿ya? ya. El último elemento aquí es el Chalín Tucú, el Mapun Meu. Ah, ya, aquí tenemos el Chalintukun Mapunmun. ¿En qué consiste esta traducción? Más asimilada al español, consiste en que nuevamente de cómo las personas se presentan, ¿cierto? Así como nosotros los presentamos como personas, ¿cierto? Así como yo me acabo de presentar junto a ustedes, ¿cierto? O como el compañero se ha presentado, también existe la relevancia, ¿cierto? En esta ceremonia específica, de cómo las personas, ¿cierto? Saludan como personas, ¿cierto? A estos creadores de los seres humanos, en este caso, del universo completo. Cómo ellos pueden abordar estos temas, ¿cierto? Protocolarmente dirigiéndose a los creadores, en este caso, de seres humanos. Ya, ¿Ya? Dijimos que saludar, y de ahí cada persona sabe, ¿cierto?, cómo señalar o describir sus características, en este caso, como persona, hombres o mujeres. Ambos sabemos que mantienen el equilibrio, ¿cierto? Y ahí tenemos los 8 elementos y factores también que participa en eso. participan, ¿cierto? Y se Aquí ocupan en ese momento. la bien Paula Vidal Reinao nos dice también depende del Nehuen de la persona también. Sí, también, por supuesto. Sí, para la función que cumpla y Claro, y sí, todo, también sí, sabemos que están ahí varios factores. Tenemos los seres espirituales, tenemos también las personas, ¿cierto? La autoridad ancestral espirituales, están Loncos, Humachife, Fileu, Pillán, están los Huarquén, están los Tayelfe, están los Ñeyipufe, ¿cierto? Hay una gran variedad, ¿cierto? De factores como personas que se complementan en ese preciso momento, como también lo señala la Lamián. así es. Pele. Ahí tenemos el Chumnielu Yeyipuquei Niatumeu Tache. Claro, ahí estaba respondiendo nuevamente a la pregunta del Peñi, en la pregunta que realizaba especialmente la diferencia de un Illatún, la diferencia de un Camaricún, ya que ya lo señalamos anteriormente, como también la finalidad que tiene en este caso este Illatún o ceremonia, ¿cierto? General. Nuevamente dice, ¿el por qué se realiza el Illatún? Básicamente o generalmente para poder, ¿cierto? Pedir en tiempo de cosecha, ¿cierto? Para que haya una mayor cantidad, ¿cierto? Que no haya un mal tiempo, podemos decir, en ese preciso momento en el cual se levantan las cosechas.
o también como las crianzas de animalitos, ¿cierto? Que no haya interferencia en este caso de repente sabemos que los tiempos cambian o los climas cambian muy rápidamente. De caluroso pasa a ser lluvioso o de lluvioso a frío. Aquí en esta región. Claro, en esta región, por ejemplo. Entonces, lo ideal es que se pueda mantener la temperatura, ¿cierto? Como también el clima en general. ¿Ya? Más abajo, en la parte verde, en la parte intermedia, también tenemos el eh, Cumelia alta che. Bromelia Altaché, claro. Y aquí lo acabamos de responder también. ¿Para qué se necesita el clima? Que eso no es solamente para estos territorios, sino que tener en claro también que se realizan en Illatún, ¿cierto? Para todo el país en este caso, ¿ya? Sí, Ya claro. sea persona mapuche o no mapuche. Entonces, para mantener el equilibrio generalmente, ¿cierto? Y también tenemos en tercer lugar el Mayuma Mañuma Mae. Altaché, de cómo las personas, ¿cierto? Pedir las gracias en este caso, así literalmente traducido al español, las gracias Sí, agradecer. de que no estamos, la persona no se encuentra solo, sino que tampoco nada se inventa de la nada, sino que están los creadores, ¿cierto? Del universo, del planeta y del Nagmapo, del suelo del cual nos encontramos los seres humanos. ¿Ya? ¿Leí ahí? Ya, vamos a pasar, ¿cierto? A la siguiente diapositiva entonces. ¿Aparecen más preguntas, César? Sí, bueno, hay una de las mías que ha preguntado, pero vamos a pasar, lo vamos a ver ahora, que es los pasos, el orden del Niatur. Ah, ya, ok. Ya, eso puede pasar a la siguiente, Sí, Gabriel. Que son, ¿cierto? Algunas el ya Niatur Subu. pequeños upgrades, Bueno, les ¿cierto? recordamos que obviamente la diapositiva está en la plataforma y va a estar disponible como un link en el sitio de www.webinarsmapudungun.cl, donde nosotros colocamos los links de los videos y los materiales complementarios para que ustedes los puedan revisar más adelante. Ya, vamos para esa diapositiva, ¿cierto? Amula el FK que llega, Gabriel. Sí, estamos parece que el internet puede que esté lento, que se demora un poquito más de lo acostumbrado. Claro, de los segundos, ¿cierto? Que pasan. Sí, pero un momento, un momento. Pueden ir aprovechando hacer preguntas, ¿cierto? Con respecto a Sí, lo sí, que tienen se hacer, ha comentado, sí, para poder, ¿cierto? Responder en el instante aprovechar de preguntar. y no quedarse con la duda o la pregunta. Sí, mira. Si tienen alguna pregunta, Pueden aprovechar a señalar la peña y la mien, sí. Es el sí, momento, la pueden escribir para poder responderla, ¿cierto? sí, me parece que Tranquilo. creo que queda una más. Sí, sí. Pero podemos ir conversando un poco del Claro, tema sobre el... sobre el tema del orden, Claro, cómo parte el Niatur. Bueno, obviamente ya la gente lo decide varios meses sabemos. antes, se envían las invitaciones, la gente empieza a juntar los materiales. Sabemos, es que principalmente, ¿cierto? Generalmente se realizan los guillatunes cuando ya pasa algo, ¿cierto? Ya, Natural. Cuando hay un desastre, por ejemplo, en este caso. ya, Hartas lluvias, exceso de frío, harto sol o calor, ¿cierto? De diferentes tipos de cosas que no lo puede controlar el ser humano. ya, Entonces, en base de esa, ¿cierto? Las personas se empiezan a preocupar, ¿cierto? Del por qué, del cómo, ¿cierto? De cómo podemos mantener el equilibrio para poder, ¿cierto? Vivir bien en este Naumapo, así, a nivel nacional me refiero, ya, ¿ya? Entonces, luego generalmente las personas se juntan en diferentes lobs, ¿cierto? En diferentes territorios que representan los cuatro puntos cardinales, ¿cierto? Y precisamente se fija una fecha para poder, ¿cierto?, darnos cuenta que, en este caso, el ser humano no es el creador de todo, ¿cierto? sí, Porque si no podemos controlar esos fenómenos naturales con nuestra fuerza como persona, está claro que hay alguien que controla, ¿cierto?, esas fuerzas naturales. Entonces, de esa manera ya se levanta, obviamente o lógicamente se conversa,
se asigna un día, una fecha y sabemos que las personas que han participado o no han participado saben cómo poder realizar ese guillatún. Sabemos que en algunos lugares ese guillatún dura 2 días, otros lugares duran 3, otros lugares duran 4 días y depende nuevamente también de las personas que dan a conocer sus normas. ¿Ya? Felipe. Una vez que se juntan las personas, en este caso, las personas, ¿cierto?, que pertenecen al mismo sector, en este caso, se ponen de acuerdo de cuántos días va a durar, de qué manera la vamos a iniciar y de qué manera las vamos a finalizar. La vestimenta ya todos sabemos que en cada territorio se utiliza una diferentes vestimentas, ¿ya? No utilizando un exceso de color en este caso, no utilizando en este caso la ropa no mapuche. Sabemos que cada ceremonia tenemos que estar o tienen que estar presentes los instrumentos musicales que son los principales. ¿Por qué? Porque simplemente son extraídos con materiales propiamente de la naturaleza Así es. y a la vez representando, ¿cierto?, en dicho sonido también los sonidos propios de la naturaleza. ¿Ya? Sí. Eh, entonces ya se fijan la fecha, ya todos los temas que hemos conversado, ya cómo se realizó sabemos, pero ahí se tiene que fijar una fecha general en este caso. Nombrar un día y ejecutarla, ¿cierto? Así es. Y una vez que ya se realizó este guillatón, nuevamente las personas se juntan para poder, ¿cierto?, seguir manteniendo un cierto orden en este caso de tiempo. Se escoge una fecha determinada, ¿ya? 1 año, 2 años, 3 o 4 años, nuevamente, dependiendo de las normas de las personas, quien deciden participar en ese momento o quien compone, ¿cierto?, ese grupo de personas al cual son participantes, Sí. ¿ya? Entonces de ahí ya las cosas como que van avanzando por sí solas, ¿ya? Las personas se van posicionando, se van dando cuenta qué es lo que tienen que utilizar, como acaba de preguntar la mía, los Sí. tipos de animales, entonces, obviamente, cómo saludar, en este caso, los creadores del ser humano. La pregunta que hacía el Peñi también es qué tipo de animal tengo que utilizar para ese día, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, seguir avanzando mediante este guillatún, Sí. ¿ya? Eh, Generalmente en los Niatún hay funciones. Ya, Gente que tiene que cumple siempre. Por ejemplo, están los sargentos, el claro. lonco, la machi, Por el purufe, los collón. ¿ya? Estas personas, ¿Pueden ¿cierto? hablarnos un poco de las diferentes funciones que se cumplen Claro, ahí? generalmente aquí abordamos en algunos territorios sabemos que dirigen los machis, los pillanos, los fileos, ¿cierto? Sean hombres o mujeres. Otro lugar tenemos los ñenpín, ¿ya? Que son las personas encargadas netamente de realizar las oraciones, pero que lideran en ese momento. Sí, Otros sectores lideran solamente a los loncos, ¿ya? sí, Todos dependiendo de los territorios, siempre, ¿ya? sí, Todos son entes importantes y principales elementos. sí. Luego tenemos, ¿cierto?, las personas que ayudan a componer en Iadón, los Puel Purufe, por ejemplo. Las personas que imitan a las aves, ¿cierto? En este caso las avestruces o los trailes, ya que Clasifican en los purún. estas personas no son escogidas por las personas, ¿ya? Como podemos decir que hay una reunión, un chabón y nosotros votamos. No, no, no va por ese momento, sino que la persona tiene una habilidad, ¿cierto? El cual se tiene que dar a conocer en ese momento, ¿ya? Así es, Peley. Lo mismo ocurre para todas las otras autoridades, Por ejemplo, los otras autoridades sargentos, mapuche. En este caso, el sargento es una variable de territorio. sí, en algunas Ya, partes se dice así, en otras ahí no. ya nosotros estamos hablando aquí de la zona de Temuco, ¿cierto? Sí, Para las casas, que también los sargentos en este caso también se utilizan ya en la parte más al sur de Temuco o más, o con los peñas y lamienes que son del Nagchi, sí, ¿ya? Que ellos conocen su propia historia también del por qué utilizan cierto ese nombre y el por qué, ¿ya? Que son historias así más personales de ese sector, ¿cierto? Que en este caso solamente lo conocen ellos, en este caso. sí. Sí, en algunas partes los sargentos tienen funciones como que están a cargo por de organizar Claro. y organizar sobre todo. Ya también tenemos ahí otro punto, la persona que lleva la bandera, ¿cierto? Sí, Que en este caso también no es porque la persona es por votación, sino que la persona también es un factor irrelevante, ¿cierto? Que en ese momento se da a conocer también
a través del tiempo en este caso. Sí, ¿Ya? Y ahí de repente falta una persona que complemente ese espacio y naturalmente está esa persona, ¿cierto? Justo en ese momento y es la persona ideal el cual tiene que llevar ese buen fuego en ese momento. sí. Están también los collón. Los collón también, ¿cierto? Que están ahí con los peñas nagche y la mía nagche, sí, los ¿En collón. tu, en tu, en tu, No, en tu aquí, loft no aquí- usan collón? en este caso se realizan puel purufe o cheguel purufe. ¿Ya? Solamente se limitan al avestruz, ¿cierto? O también a los trailers o que el tehue, Sí, ¿ya? Pero sabemos que también los peñas y la mía nagche utilizan el collón, ¿ya? el Que collón. también, Sí, sí, que también tiene su propio significado, propio, ¿cierto? sí. Historia de General, esa general, parte del territorio. generalmente los coyofes, yo he tenido la suerte de participar en hartos Niyatun. ¿Ya? Generalmente Caley, son las personas encargadas del orden. de dar el orden, ¿ya? Sí, Al grupo. por ejemplo, ellos son los que vigilan que no se hayan transgresiones. Por ejemplo, les voy a contar lo que yo he visto con mis ojos, digamos, Por supuesto, la la experiencia experiencia. de César. Por ejemplo, una persona se mete con un auto y se va a meter en un lugar que no corresponde, entonces el ¿Ya? collón va Son y... los encargados de poder. claro. O, por ejemplo, ellos son los que vigilan que la persona no ande trayendo las cámaras. Ah, o sea que la podemos asimilar con aquí se le conoce con el nombre de caché, cacheto peluta y echiropo, ¿ya? ¿Ya? Quizás sea un poco más larga, pero son las personas precisamente encargadas, precisamente lo que César acaba de Del señalar, orden. son los encargados de mantener el orden de la entrada y la salida, Claro. ¿ya? Están constantemente vigilando. Claro, estar constantemente ahí viendo lo que pasa, si algo está saliendo un poco mal, Sí, si falta algo, son los encargados, ¿cierto?, de poder movilizarse rápidamente y poder mantener todo en orden nuevamente. sí. Yo no sé cómo es tu experiencia porque Rodrigo nunca me ha invitado a un niño, no sé cómo. No, sí, le he invitado mucho, pero nunca ha llegado. No, no. Por ejemplo, muchos coyones usan una máscara de madera. Claro, sí, Para, precisamente de máscara, sí. y yo no sé si yo creo que es así en casi todo, en muchos lados, que los coyones no hablan. No te dicen, usted, oiga, usted está haciendo algo correcto, sino que andan con una varilla de coligüe Claro, y solamente, te indican, te tocan. claro, Y tú sabes al tiro que eso que estás haciendo. Por ejemplo, yo una vez tuve una experiencia de que estábamos viendo un. César empezó a grabar un guillatón, No, no, es que no, no, nunca andábamos, tan grave. fuimos a visitar un Niatún ¿Verdad? por un tema de un traspaso, porque ahí Conai compra, tiene un programa donde compra terrenos que son Niatúes para entregárselos a las comunidades. Y teníamos que ir a hacer una revisión y justo estaban con la ceremonia del. Ah, y en pleno momento. Y nosotros no sabíamos. Claro. Y andábamos con un GPS. Ah, y inmediatamente, ¿cierto? Entonces el collón al tiro nos agarró el GPS y nosotros tuvimos que guardarlo. Claro. Aquí una vez en una zona muy cercana aquí para las casas, aquí al ladito, eh, el collón no le gustó que usáramos lentes de sol. Lente de solo también puede ser el mismo lente, ¿cierto? Dice, Que sí, está utilizando en este momento. en ese caso el collón no nos dijo nada, pero una persona que estaba ahí en la comunidad nos dijo que podíamos usar lentes, pero no de sol. Ya, correcto. Y nosotros éramos no éramos visitas, no íbamos a participar. Y es muy bonito esa comunidad que está aquí, justo aquí en Padre Las Casas. Ellos usan como vestimenta para el nietún un pañuelo azul en la cabeza los hombres. Ya, sí, eso también depende Eso lo había de... visto solamente ahí, pero en otros lados no. Claro. Pero cambia un poco de un lugar En este de un caso lugar a otro. cambia la forma de vestirse, en este caso, porque Sí, como estamos analizando o comentando, ¿cierto? Lo que te acabo de nombrar, o le acabo de comentar, ¿cierto? Es la misma función que cumple, de registrar, de mantener el orden, sí, ¿cierto? sí. Pero eso. Yo les digo, o sea, por ejemplo, si usted en algún momento tiene la suerte de andar acá en la nueva región y ven un niñatún, no pueden entrar. O sea, sí, simplemente porque es muy bonito y todo, así, no. Tiene que ser con invitación. De hecho, nosotros no entramos, cuando estábamos en este trabajo, nosotros no entramos al Niatón, esperamos afuera, pero igual nos controlaron. Pues tú Eh, siempre invitamos a César aquí, pero siempre va con GPS, entonces automáticamente queda no, afuera. yo ya aprendí, así que yo no cometo ya esos errores. Ya. Hay que decir también que aquí en la experiencia que yo he tenido, yo llevo varios años viviendo en la región de la Araucanía, en algunos lugares se había perdido el Niatún. Claro, en un momento sí. Sí, y ahora está totalmente vivo, o sea, yo en todos lados así se Nuevamente mira. actualizado, ¿cierto? Por las personas más jóvenes que, Sí, ¿cierto? Van tomando en exactamente. consideración de forma natural, ¿cierto?
también porque se va cumpliendo un rol más protagónico en este caso, en el Claro, en sentido algunas de, partes nunca se perdió. En tu sector, por no, ejemplo, siempre, nunca, nunca se perdió, pero en nunca otros lados ocurrió. se había perdido. Claro. Y se reactivó y la gente está haciendo de nuevo, Claro, etcétera. nuevamente surge también porque nuevamente van surgiendo en este caso la autoridad espiritual ancestral. Sí. Entonces son las personas encargadas, ¿cierto?, Ah, de liderar Están, en ese están momento. saliendo machis nuevas, Claro, machis. precisamente. Y Entonces, son las personas encargadas de poder comentar, ¿cierto?, de poder ya. levantar o dirigir estas ceremonias. Sí. Cuéntanos un poco, Rodrigo, ¿a qué hora empiezan los niñatos? ¿Cómo empieza? Nuevamente aquí, por ejemplo, en los lugares aledaños, ¿cierto? En la parte de Temuco se comienza en la tarde. En este caso estamos hablando de 2 3 de la tarde, ¿cierto? ¿Ya? Finalizando como las 8 de la tarde, las 9 y nuevamente depende de las personas, todo es dependiente de cómo las personas se pongan de acuerdo ¿Ya? y cuáles son las normas que tengan, ¿cierto? De prioridad, por ejemplo. Y el otro día se tiene que comenzar durante la mañana, mañana estoy hablando tipo 7 de la mañana, y finalizando, ¿cierto? El horario 7 8 9 de la tarde, ¿ya? En este caso duran solamente 2 días, pero también considerando que en otras partes, ¿cierto? De tres En días. Igatún comienza en la mañana. ¿Ya? El primer día comienza en la mañana, tipo ¿Ya? 7 8 de la mañana. Segundo día también, tercer día también y cuarto día también, ¿ya? ¿Ya? Y finalizando, ¿cierto? 8 7 de la tarde. Sí. Bueno, es importante que cuando entran las comunidades al Niñatún, En este caso los LOF. los LOF entran hay una ceremonia de recepción y es bien formal el Niñatún, o sea, es lo más formal que hay en el mundo mapuche y eso. Ahora, una vez que la gente entra, están en las ramadas y todo, están todos ubicados. ¿Qué actividades o qué es lo que pasa durante el día? Las personas generalmente, ¿cierto? Es una visita del cual se sirven alimentos, ¿cierto? Comparten experiencia en este caso, ¿cierto? Para las personas que no se conocen mucho. Es un momento de sociabilizar también, por supuesto, de conversar y Sí, también de poder, aparte de ser invitados, ¿cierto? Lo ideal es que esas personas vayan a aportar en el sentido de tocar instrumentos musicales, ¿cierto? De que puedan acompañar en ese caso a los participantes, ¿ya? Esa es la sí, función en este caso de los invitados generalmente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y también es recíproco, porque cuando a esa persona le toque, ¿cierto?, realizar su propia ceremonia, también en este caso uno o nosotros podemos ser los mañel, podemos ser los invitados. Como invitados también, ¿cierto? Tenemos que, sin que nos digan, ¿cierto? Tenemos que saber cómo aportar en ese momento, cómo ayudar en este caso, por supuesto, con los instrumentos musicales mapuche. claro. Sí. Bueno, uno cuando es Huitrán y uno lo invitan, igual uno lleva algo para aportar, porque, bueno, nosotros estamos partiendo de la base que ninguno de ustedes o no han tenido la experiencia de estar en un Mm. niñatún. La gente come en el niñatún. Claro, se almuerza Se toma durante, el- desayuno, todo eso, durante la mañana, al mediodía y durante la tarde. durante la tarde. Entonces Claro. siempre hay, alrededor de cada ramada tiene su fogón, o Claro, costral. y para las personas que participan, ¿cierto? Con 4 días, es decir, que en la noche ahí empiezan a compartir durante la noche. Ya, Ya también se come, ¿sí? sí, Almuerzo, compartir, sociabilizar, ¿cierto? sí. Hasta que amanece. Y cuando amanece, ¿cierto? Ahí ya las personas ya no tienen que comer nada más. Tienen que enfocarse solamente en la parte del guillatón. Del niñatún, Sí, de la de ceremonia la propiamente. rogativa por sí. Sí. Ahora, durante el transcurso del día, Rodrigo, ¿cuántas rogativas se hacen? ¿Cómo funciona ese sistema? Nuevamente aquí También, depende del sí, territorio, sí, depende de las personas, el conjunto, qué norma tienen, ¿cierto? Ciertas personas para poder seguir una sola línea en este caso. sí, Pueden ser 4 veces, 6 veces, 8 veces, sí. como las personas quieran, ¿cierto? Yo estaba, Pero mantener cierto nivel, no muy exagerado, ni muy menos, ni muy mayor, ¿cierto? sí. Yo estaba en Niatún con tres Ya. rogativas en el día, una en la mañana, una a mediodía y una Mediodía a y la una en la tarde. 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 ¿Ya? Y en esa parte hoy toda la gente que está en la ramada sale y participa, los que saben, po, Claro. los que saben, porque si tú no sabes, mejor no salir. Mm. Eh, Hacer el purrún. Aquí justamente hacen el purrún y ahí dependiendo de si el Nenpin o si es Machi o el Lonco dirige la oración propiamente Así tal es. y se hacen los agún, Claro. se coordina y yo Claro, esa parte no que esa parte ya está, como dijimos, si, antes de que se realice el guillatón, sí,
ya se habló hace 6 meses, hace 3 meses, hace 2 meses, ¿cierto? Entonces llega ese momento y todas las personas están simplemente de acuerdo y por supuesto saben lo que tienen que hacer, ¿ya? Exactamente. ¿Y quiénes son los principales representantes que tienen que hacerse partícipe en ese momento, ¿ya? Exactamente. Eso está todo designado de Pero inicio. siempre designado y con la gente que representa ese espacio y ese grupo de personas. Ahí Sí, depende de ellos si se van a demorar 1 hora más, van a empezar 1 hora antes quizás, ¿cierto? Sabemos que tienen un solo objetivo, así como todos los territorios. sí. Hay una persona que se incorpora un poco después, parece Después, ser, ¿ya? porque pregunta, y ya lo respondimos, sobre la diferencia entre Niatún y Camaricún. Ya para la persona entonces que nuevamente se conectó hace Más tarde, poco, en Iñatún, básicamente es para pedir, ¿cierto? Para que haya buenas cosechas, en este caso de frutas, trigo, entre otros, ¿cierto? Y por las crianzas de animalitos. La diferencia del Camaricún se realiza solamente en las fechas de marzo, finales de abril, ya, con el propósito y la finalidad de agradecer. agradecer de todas las cosechas de frutas, ¿cierto? Sí, Lo que se acaba de cosechar. Entonces, ¿cómo ellos pueden agradecer? ¿Cierto? Es por eso que se realiza el Camaricún y cambia de nombre. sí, Eso sigue siendo en Illatún, pero cambia de nombre por las fechas. sí, Entonces se le designa, se le conoce como Camaricún. exactamente. Sí. Y bueno, igual yo he visto muchas veces, a veces, por ejemplo, los mismos colegios enseñan y dicen, no, que los niatunes se hacen cada 4 años, cada dos No, años. no, No es tan así. O no, sea, eso depende de las personas en este caso, pero sí. ¿qué pasa si pasa algo, Por ejemplo, se descontrola el, a- el las año, fuerzas pa- naturales, por el año ejemplo? pasado hubo la NANTO, Claro, por ejemplo está el eclipse, la hubo Atlanta, el eclipse, y muchas comunidades hicieron Niatún. claro, y eso no está programado, No sino estaba que programado. se tuvo que realizar, ¿cierto?, de momento cero. Claro, la gente, bueno, por las noticias veía y se organizó en muchas comunidades y se hicieron Niatún, porque en la cultura mapuche el Nantu no es bueno, o sea, Claro, no es indica nada. algo malo, que podría pasar algo malo. Entonces se pidió que no pasara nada. Y ahí se organizaron, algunas comunidades lo hicieron, otras no lo hicieron. Claro, en el caso de las enfermedades, por ejemplo, ¿cierto? Claro, Ahí yo no tuvimos sé si un eso, yo factor. no, yo no vi, bueno, yo no lo sé todo, si se hizo algo por el tema de la pandemia o... En todos los lugares se hicieron. Sí, pero se hizo mucho y se pedía y todo, sí, claro. Sí, sí. Y ahí te respondí Ahí entonces te la la pregunta respondía. No del sé si Peñi, queda ¿cierto? alguna pregunta, eh, Pueden aprovechar de realizarla por en este Peñí, por momento. Lamien, porque ya estamos un poco terminando. Estamos viendo solamente el Niatún. Hay otras ceremonias que son, por ejemplo, a nivel familiar Claro, ahí ya, pero ahí o- estaban dando un pero, contenido ya. ya, pero eso es para, Ahí, para otro, para ahí otro webinar. podemos hablar un día entero, ¿cierto? Sí, Pero en este caso hay un solo contenido que es solo el contenido por el tema del es el tiempo, guiñetón, claro. porque el Niatún da para bastante, digamos. Mm. Pero, eh, bueno, contar un poco que no lo dijimos de la pasada, pero los Niatún se hacen en lugares específicos. O sea, los niatunes se hacen el niatún se hace en el niatún. Claro, buen punto, ¿ya? Sabemos que también si nos toca, por ejemplo, participar en este año, al otro año, no podemos ir siendo o ubicarse en diferentes lugares, diferentes espacios, ¿cierto? Siempre tiene que ser el mismo El lugar, mismo lugar. ¿ya? El mismo lugar, no importa si está lloviendo, hace calor, Sí, esté sembrado o no sembrado, ¿cierto? Se tiene que realizar en ese mismo espacio o lugar, ¿ya? sí. Los niatúes obviamente son específicos. O sea, todo el mundo en una comunidad sabe este es el niatúe. A veces eh, la gente igual siembra en los niatúes. Claro, sí se puede, por Se supuesto. puede, pero obviamente no No en el año en que el año que corresponda, corresponde. sí. ¿Ya? Y a veces uno va al niatúe y ve los corderitos ahí. Claro que esto es normal, Eso es normal, no sí. pasa, no pasa Pero nada. en el día fijado, ¿cierto? En la fecha asignada, lo ideal es que esté Despejado y todo. despejado totalmente. Claro. Entonces, hay mucha gente que me pregunta, oye, pero cuando no hay niñatul, ¿le puedo sacar fotos? No. No, por supuesto que no, así, ni en ningún momento, En ni ningún momento hay que sacar fotos. desde el inicio hasta el final, no se puede. Claro. No, es un lugar muy sagrado. Ahora si las personas ya llegan a sus casas, y nuevamente también depende de las personas, si es que quieren o quieren, pero ya estamos hablando de las casas de cada persona, ya ahí tienen sus propias normas, que digamos, Claro, pero no en el espacio mismo. sí. A mí me ha tocado, o sea, yo
llevo muchos años, nunca ni siquiera he intentado sacar una foto y nunca lo voy a hacer tampoco. Pero sí hay algunos registros de alguna fotografía y todo que se han sacado a la mala o a veces la gente ha pedido permiso y la persona que organiza dice, bueno, ya, pero la También. idea es que no. O sea, es un lugar, un momento Claro, tan... protocolarmente todas las personas, ¿cierto? No necesariamente que se lo digan, pero ya ciudadano y guiatón es sinónimo de no llevar objetos, ¿cierto? Tecnológico, Tecnológicos, tecnológico. ¿No? Es un ¿cierto? lugar donde no hay que llevar nada Ahora que la tecnológico. persona quiere llegar a propósito, ya también es tema más personal, Claro. ¿cierto? Pero en general hay que decir que es mejor abstenerse de eso. O sea, por estar 3 días sin celular no pasa nada, pues. Claro, por estar 2 días, un día, ¿cierto? No, Claro. Además uno puede salir. también. No es que esté encerrado, atrapado Claro, claro, otro ahí. tema importante que se puede hablar en este caso por celular, en este caso, pero fuera de ese Fuera, espacio. fuera. Que también está permitido de que las personas, el invitado pueda salir de ese espacio para poder, ¿cierto? Sí, Quizás responder o no sé, hacer sus cosas más personales. claro. Sí, se permite entrar y Pero salir, nuevamente pero adentro no. volver al lugar, nuevamente sinónimo de no llevar nada Celular. de objetos Exactamente. tecnológicos. Exactamente. ¿Me parecen más preguntas, algo parecido Sí, o me no? parece que no tenemos más preguntas. Tenemos Ya, casi 50 usuarios online en este momento. perfecto. Estamos contentos. Excelente. Sé que después mucha gente lo ve. Claro, nuevamente también le comentaste, ¿cierto? Que también esto se va Vamos a a continuar. difundir o a continuar, como Sí, lo esto acabas de mencionar. va a aparecer en una horita más, un par de minutos más, de hecho. Ya, Va a quedar grabado esto en el canal de YouTube de Talleres de Mapuzungún. Ustedes les invitamos a que se suscriban, porque ahí después les llega un aviso que cada vez que tenemos un nuevo webinar sobre estos temas, les llega un pequeño mensajito a su teléfono. ah, ya, súper bien. Entonces es como lo ideal, porque igual nosotros mandamos correos a nuestros suscriptores, a nuestros alumnos de los cursos y Por todo, pero a supuesto. veces no se puede leer. Y si tienen interés en el tema, ven el aviso y si no lo pueden ver en directo, lo pueden ver después. También se puede. Hay Y, posibilidades. tenemos la posibilidad y Sí. tenemos el compromiso de seguir todo el resto del año haciendo webinars con regularidad. Avisamos que en 2 semanas más vamos a tener otro webinar Con otros temas, por con otro supuesto. tema, por Ya. supuesto. Nos va a acompañar la profesora Carmen Gloria Iñir, Mm. que va a hacer un webinar sobre mapuche y yael. Relacionado solamente con alimentos mapuche. Exactamente. Ya. Alimentos mapuches relacionados con el kimun y la salud, Preparación. preparación y todo. No Y solamente como alimento, sino que vamos a traer una muestra de el alimentos para... fundamento, Sí, ¿cierto? Que hay vamos detrás de ella. vamos a tratar de traer Ya. cacó, Ujú. que el mote, ahí me preguntaba una también, el Ya. caco es el mote. Cacó, sí. Sí, aunque en el mundo mapuche el cacó se come caliente también. Sí, puede ser diferentes Hay preparaciones. muchas formas de comerlo. Nosotros los Mm. que no somos mapuches, generalmente pensamos que el mote es con guasillo Ah, ya. y nada más. No, en el Claro, sí. mundo mapuche es mucho más. Se Vamos a malinterpreta. traer cacó, vamos a traer musai, vamos a traer un cocido, la piedra, cómo que Ya, se hace. todo con sus Vamos a elementos traer de hartas cositas preparación. para que ustedes vayan aprendiendo un tema más y les pedimos que si a ustedes les gustan estos temas, yo sé que sí, porque están aquí acompañándonos y les agradecemos mucho, pero las personas que no están viendo en vivo, que van a ver este video después, con lo que nosotros vemos todos los mensajes, respondemos todas las preguntas. Y nos interesa mucho que ustedes mismos nos digan qué temas quieren que nosotros tratemos. Claro, sería súper interesante también de mi parte que las personas, ¿cierto? Sabemos que algunas personas ya se están participando en la gran mayoría Sí, de estas en los comunicaciones, cursos. ¿cierto? Que los cursos, ¿cierto? Entonces sería también lo ideal, ¿cierto? Que pudieran tener un poco un lapso más de confianza, ¿cierto? Y se puedan, ¿cierto? Explayar y poder comunicar aquí Es decir, los temas o contenidos que también quisieran nos podremos demorar un poquito, trabajar, ¿cierto? pero aquí tenemos acceso no sé, aquí podemos invitar un retrafe, una Claro, buen tuchefe, sabemos que hay diferentes temas, diferentes contenidos, algún todos son historiador, importantes, pero escritores mapuche, etcétera, lo que claro. ustedes nos Entonces, digan entonces también y sería lo ideal que aprovecharan de comunicarlo, ¿cierto? sí, díganos por eso nosotros vamos a tratar de traer temas que sean de su interés, etcétera, y verlo. Y además, para las personas que no están participando en los talleres de Mapuzungún a través de los cursos que nosotros estamos dando, porque aquí pues estos webinars son libres, Claro, les decimos que si ustedes quieren aprender Mapuzungún de forma gratuita, métanse a la página de Conadi. En la página de Conadi nosotros tenemos un link de ya, talleres de Mapuzungún
Y siempre un test se puede inscribir, ¿ya? Eso también sería interesante que le comentes, ¿cierto? Para los nuevos participantes que están hoy día, cómo pueden ingresar, ¿cierto? Y por supuesto el link. Sí, yo le voy a dar el link para las personas que no están tomando los cursos. Sería bueno que lo conozcan, ¿cierto? Yo le Y voy a escribir aprovechen aquí de... el link, es www.talleresdemapuzungún.com y ahí hay matrícula gratuita siempre. O sea, vamos a estar matriculando gente, de hecho, ahora para la segunda vuelta de los tutoriales de autoaprendizaje. eh, y vamos a estar matriculando a personas hasta el día 15 de octubre. Ya, es bueno saberlo, ¿cierto? ¿Sí? Porque no todos lo conocen. Exactamente, hasta el 15 de octubre estamos Entonces, matriculando para el proceso que empieza ahora en octubre, pero después vamos a tener el próximo año más cursos y las personas que se matriculan ¿sabes? quedan todas automáticamente seleccionadas porque a mí lo que nos interesa es personas que estén interesadas Ya sabemos en también que aquí está en el curso básico, intermedio y avanzado, ¿cierto? tenemos cursos básicos, intermedios y avanzados. Ya, Importante. es bueno Pero métanse a talleresdemapuzungun.com y ahí van a encontrar toda la las información, inscripciones, ¿cierto? Y todos los todo lo cursos, que quieran saber. exactamente, toda la información y para poder matricularse. ¿Pelay? ¿Pelli? Feliz May, Eh, se agradece, ¿cierto? A todos los participantes que se encuentran en este momento de diferentes partes, de diferentes regiones, de diferentes ciudades, diferentes lados, Pupeñi, Pulamien, Chalto, Mai, Piai, Inta, Feulamai, Tahachi en Trameo, Tahachi Alicatón Songo, Tahachi en Tram, Tahachi Pañil, Wemu, Amol, Fin, Tahachi Sunguli Mai, Huelo, Chalto, Main, Fipia, Finta, Feulamai, Tahachi en Tramo, Chumechin, Ata, Tripaita, Tahachi Songo, Huelo, Amol, Finta, Tahachi en Tram, Tahachi Rakiswam, Tahachi Songo, Kapalachi, Chokin Antameo, Kapalachi, Chokin Kayenmeo. Se agradece a todos los participantes, ¿cierto?, que se encuentran en este momento. Hey, Mai, Compuche, Peu Cayal, Hey, Pieta Bachanta, Pero Dañi, que ya Tabachi,